Intolerancias alimenticias e intestino. Una relación ciertamente tormentosa. Existen más de 1.000 millones de personas que presentan alguno de estos síntomas: hinchazón abdominal, dolor, diarrea, gases, estreñimiento. La mayoría piensan que sus síntomas tienen algo que ver con los alimentos, principalmente que puede tratarse de una intolerancia. Y así acuden a la consulta para que les podamos aclarar cuál es la causa de su sufrimiento y buscar un tratamiento adecuado. ¿Qué es la intolerancia a alimentos? La intolerancia no es propiamente una enfermedad, sino que se trata de un conjunto de síntomas que ocurren en más de una enfermedad. Por tanto, no se trata de diagnosticar una enfermedad que es la intolerancia a alimentos, sino que se trata de ver cuál es la causa, diagnosticar la enfermedad que los produce y tratarla en consecuencia. Realmente, aunque suprimir los alimentos o determinados alimentos suele formar parte del tratamiento, a menudo este proceder no es suficiente en la mayoría de las patologías. ¿Cuáles son los alimentos que más a menudo nos sientan mal, nos producen estos síntomas a los que me refería al principio? Pues son fundamentalmente aquellos con una elevada cantidad de FODMAPs, que es el acrónimo de hidratos de carbono fermentables, por las bacterias del colon, proceso en el que se libera abundante gas y sustancias que estimulan el peristaltismo intestinal. También es común que nos siente mal la lactosa o la fructosa, porque una parte considerable de la población presenta problemas de absorción a la misma. Y en tercer lugar, el gluten y otras sustancias que presenta el trigo, y en menos cantidad otros cereales, y que no tiene nada que ver con la enfermedad celíaca, también nos puede producir los síntomas anteriormente citados. ¿Y cuáles son las enfermedades en las que suceden estos problemas? ¿Cuáles son los procesos en los que los pacientes presentan síntomas relacionados con determinados alimentos? Pues no es, como decía, la más frecuente la intolerancia a alimentos, porque esa enfermedad no existe como tal. La enfermedad en la que más a menudo el paciente experimenta intolerancia a los alimentos es el síndrome del intestino irritable, que es un trastorno que afecta al aparato digestivo y produce esos síntomas incómodos que citábamos como dolor abdominal, hinchazón, gases, diarrea o estreñimiento, que pueden variar de una persona a otra y pueden ser intermitentes o continuos. Pero en el intestino irritable no solo existe intolerancia a alimentos, sino que existe un problema asociado que es tremendamente importante y que denominamos hipersensibilidad visceral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los pacientes con intestino irritable son mucho más sensibles que las personas normales al aumento del gas en su abdomen y a cualquier pequeño cambio en el movimiento de sus intestinos. Este es el motivo principal por el que los alimentos no les sientan bien, les sientan mal,
a ellos y en cambio esos mismos alimentos a las personas normales no les producen ningún efecto, aunque les aumente el gas, aunque les produzca espasmos en el abdomen, al no presentar hipersensibilidad visceral, no notan absolutamente nada, están tan campantes. Por lo tanto, digamos que los alimentos, en la intolerancia a los alimentos, son solo una parte del problema. A veces una parte muy pequeña y a veces una parte realmente importante. Además del intestino irritable, también existe este problema en los pacientes que no absorben la lactosa y que cuando consumen lactosa, y eso ocurre en un ciudadano europeo de cada 4 aproximadamente, también les ocurre aproximadamente a la mitad de los latinos y al 90% de las personas de raza negra, presentan esos síntomas de intolerancia a los que nos referíamos. Y les ocurre también cuando consumen fructosa, cuando consumen sobre todo más de 3 piezas de fruta. Y también, como decíamos antes, muchas personas cuando consumen gluten o trigo presentan esos mismos síntomas, sin tener una enfermedad celíaca, que es una patología mucho menos frecuente y que, por supuesto, hay que descartar siempre. Es curioso que cuando existen estas patologías, como malabsorción de lactosa o de fructosa sobre todo, muchos pacientes que no padecen intestino irritable no notan nada. Pueden consumir lactosa, sobre todo si no es en grandes cantidades, y aunque no la absorban, y aunque la lactosa les produzca gases y les produzca alteraciones en el movimiento intestinal, ellos no perciben nada. Sin embargo, como digo, los pacientes con intestino irritable, debido a ese fenómeno de hipersensibilidad visceral, perciben de una forma muy manifiesta esos cambios y tienen que evitar incluso a veces pequeñas cantidades de lactosa y de fructosa. ¿Cómo se diagnostica la intolerancia a alimentos? Es fundamental que el paciente con este problema sea evaluado por un médico, porque, como decía, casi cualquier patología digestiva, incluso un tumor o un Crohn o una colitis ulcerosa, lo que el paciente percibe es un agravamiento, un desencadenamiento de los síntomas con determinados alimentos. Por tanto, es preciso descartar patologías graves y luego realizar pruebas específicas que afianzan pues, el diagnóstico de una mala absorción de lactosa o fructosa, como son las pruebas del aliento con hidrógeno y metano. Por supuesto, pruebas de laboratorio y pruebas de imagen, como la ecografía y en algunos casos estudios endoscópicos u otro tipo de pruebas. Pero no hay realmente ninguna prueba específica de validez demostrada para confirmar que un paciente presenta intolerancia a alimentos. ¿Cuál es el tratamiento? Por supuesto que puede variar según los pacientes, pero desde luego reducir los FODMAPs, aquellos alimentos con alto contenido en FODMAPs, así como la lactosa y el gluten, suele ser muy útil. Realmente evitar aquellos alimentos que los pacientes no toleran suele resolver al menos parcialmente el problema. La cuestión es que en muchos casos el paciente cuando llega a nuestra consulta lo hace después de meses o incluso años, limitando su ingesta a 3 o 4 tipos de alimentos, porque cada vez que algo le sienta mal, los sitúan, lo colocan en una lista negra y no lo vuelven a consumir. Y algunos llegan a estar al borde de la desnutrición. Está claro que en estos pacientes, que suelen padecer un síndrome del intestino irritable,
no es suficiente este abordaje terapéutico y es imprescindible implementar, añadir medidas terapéuticas para corregir la hipersensibilidad visceral. Como conclusión, la intolerancia a los alimentos no es una enfermedad, sino un conjunto de síntomas de otras patologías, fundamentalmente del intestino irritable, que deben ser correctamente diagnosticadas, y la solución no pasa por suprimir los alimentos que inducen los síntomas, sino por tratar de una forma eficaz la patología subyacente en la que ocurre dicha intolerancia, sobre todo la hipersensibilidad visceral. Solo así podremos conseguir una mejoría duradera de los síntomas y, al mismo tiempo, evitar dietas muy restrictivas e innecesarias que pueden crear deficiencias nutricionales, a veces graves, en los pacientes. Si quiere saber más de este tema, le aconsejo que lo consulte en nuestro manual Síndrome del intestino irritable para no dar palos de ciego, que lo tiene disponible en Amazon. Muchas gracias por su atención y por confiar en nosotros.